Muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, ha ganado el Barcelona de una forma, yo diría, muy polémica, porque estamos hablando de un triunfo que está netamente condicionado por una acción que yo creo que es muy discutible. Hay que ser objetivo en las cosas y tratar de no ser tan subjetivo, de no venir a hablar con la camiseta del Madrid puesta, porque pienso que mientras más objetividad pueda haber en un análisis, el análisis va a ser mucho mejor. Por lo tanto, sacarse la camiseta es lo que más cuesta a veces y creo que es lo mejor, ¿no? Y hablamos sobre un hecho particular del partido que ha terminado 1 para Osasuna y 2 para el Barcelona, en el cual el Barcelona gana con un gol de penal, que es un penal muy discutible. Para mí es muy discutible, porque yo no voy a hablar de robo, aunque podría hacerlo, como muchos otros, y tampoco voy a hablar de justicia, como muchos culés están hablando por ahí. Por ejemplo, el otro día yo estaba en el Twitter, ¿no? Y me aparecieron unas notificaciones, bueno, entré al Twitter de Manquer y salía Manquer justificando cada acción polémica, que si era roja de Rudiger, que como el gol de Joselu, que esto, que lo otro, y apenas aparece este penal, Manquer dice, chicos, es que es un penal tan claro, por favor no sean así. Y yo honestamente digo, ¿dónde ves el penal? Es que es verdad, ¿no? Porque si bien Lewandowski entra en el área, básicamente el jugador lo agarra, es cierto, pero en ningún momento el jugador lo jala. O sea, ¿tuviste al jugador de los Osasuna jalar a Lewandowski? ¿Tuviste que el jugador de los Osasuna lo jala del brazo? O sea, con su brazo, toma a Lewandowski del brazo, lo jala para imposibilitarle marcar en este caso. Es que no existe el agarrón. O sea, existe el contacto de que el jugador lo agarra, pero nunca lo jala. El jugador tampoco se detiene, en el cual podría haber imposibilitado también el movimiento de Lewandowski, porque si tú vas corriendo, yo te agarro y me detengo, obviamente te estoy impidiendo el movimiento, pero el jugador siguió al mismo ritmo de Lewandowski. O sea, el jugador lo agarra del brazo durante, qué sé yo, 2 segundos más o menos, y la verdad es que el contacto no es lo suficiente para ser penal. El árbitro estaba tan seguro de que había sido penal que cuando el árbitro va al VAR a revisar el penal, el árbitro no va a revisar el penal. El árbitro va al VAR para expulsar al jugador de los Osasuna porque había posible roja. O sea, me estás diciendo que el árbitro ni siquiera se cuestionó de que era penal cuando el árbitro estaba en una muy mala posición para ver todo el panorama de la jugada, ni siquiera fue al VAR a ver la jugada. O sea, el árbitro no fue a anular el penal, fue a sacarle roja al jugador de los Osasuna. A eso fue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es esto? Por así decirlo, ¿no? Me parece una cosa muy fea, no sé, muy poco profesional por parte de la liga. Y yo creo que hay que comenzar a hablar de los arbitrajes, pero de lo malo que son en realidad. Y no sé si es como para echarle la culpa a Negreira, al Barcelona, al Madrid, que esto, que lo otro, que Florentino es el amo del mundo, que mueve los hilos. No sé. Mira, honestamente yo comienzo a pensar que la liga tiene un guión y que al Barcelona le tenían que quitar unos puntos, de que al Madrid le tendrán que regalar otros y le tendrán que quitar puntos también. Pero vale mencionar que no sé, o sea, me parece algo extraño, ¿no? Y volviendo al tema del penal, si bien hay un agarrón, pero no hay contacto como para botar a Lewandowski, como para impedirle el movimiento, porque el jugador no hace nada, simplemente le agarra el brazo con la mano, pero en ningún momento hace fuerza para contrarrestar la velocidad de Lewandowski. O sea, es que no es penal bajo ese punto de vista. Y además existe un pisotón donde el jugador sí lo toca abajo, le pisa el talón, pero ¿sabes cuál es el problema con el pisotón a Lewandowski? Es que cuando el pisotón ocurre, Lewandowski ya se había tirado. Porque Lewandowski sintió el contacto del jugador, sintió que el jugador lo estaba agarrando y se tiró. Y cuando Lewandowski se estaba tirando, el jugador lo pisa. Básicamente Lewandowski estaba esperando que el jugador, entre comillas, hiciera algo mal para llegar y tirarse. O sea, Lewandowski está magnificando la jugada. Mira, honestamente yo creo que el penal es cobrable, pero depende mucho del criterio del árbitro y depende mucho de cómo tú interpretas la jugada.
para mí, cuando el jugador agarra a Lewandowski, no evita de ninguna forma que Lewandowski haga el gol. Y a raíz de ese agarrón es que Lewandowski se tira. Y después el jugador lo pisa. Ahora esto es interpretable, como tú quieras verlo de alguna forma, ¿no? A mí me parece que el contacto no es el suficiente y el pisotón ocurre cuando Lewandowski ya se estaba tirando. Por esa razón a mí no me parece penal. Pero es cobrable, es como he dicho, me parece que es cobrable. Si tú lo quieres cobrar, cóbralo, pero va a ser polémico. ¿Por qué? Porque es un penaltito. Es un penal de esos que no se cobran nunca. Y todos sabemos que el Barcelona necesitaba ganar este partido, porque al Barcelona se le da fatal ir a jugar a Pamplona. Y además, estamos hablando de que era otro pinchazo. O sea, era otro pinchazo. El árbitro ni siquiera permitió que los Osasuna se pudiera recuperar, porque ya, te podrás equivocar en el tema del penal, pero también estás equivocándote en la expulsión del jugador, porque eso no es expulsión. El jugador corrige el árbitro corrige la amarilla del jugador y le saca roja directa. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, el árbitro se aseguró de cobrar un penal para que el Barça ganara y además de que los Osasuna no pudiera remontarla al Barcelona y le saca roja. A mí me parece que ahí ya hay cosas extrañas, ¿no? Y si vamos a empezar a hablar de robos, es que el Madrid viene robando, es que el Barcelona, pobre Barcelona, los perjudican y esto y lo otro y ahora lo están favoreciendo, no sé, o sea, a mí me parece una absoluta vergüenza. Y hablando un poco del partido, es que, a ver, ¿qué vamos a hablar del partido si el Barcelona juega fatal? Incluso, yo digo que el Barcelona juega mucho peor que el Real Madrid. O sea, estamos hablando de que hay pocos jugadores que están jugando bien, como Frenkie de Jong, que a mí me está sorprendiendo. Siempre he considerado que de Jong es un muerto, porque a mí no me gusta. Porque creo que es un jugador que no tiene nada. Que básicamente toca el 90% de las pelotas hacia atrás. Pero está jugando bien y hay que reconocerlo. Cuando un jugador cambia su estilo y empieza a jugar mejor, hay que mencionarlo. Y no pasa nada, te puede gustar menos o más, pero es la realidad. Y otra cosa, el debut de los Joao, no hicieron nada. Y también me parece que Gavi, que Romeu, que Sergi Roberto, que esta gente no hace nada. O sea, Lewandowski es un muerto literalmente. Y la verdad es que el Barcelona está jugando muy mal. Y yo creo que esto no es culpa de los jugadores, creo yo que tiene que ver con un problema de Xavi. Creo que el técnico está dirigiendo mal el equipo por el planteamiento del 4-4-2, porque está jugando para los mediocampistas, ¿no? Porque la idea de Xavi es que existan transiciones y que los balones lleguen al mediocampo para que los jugadores, los mediocampistas, vengan desde atrás, habiliten a Lewandowski o ellos sean quienes definan la jugada. Ya no está jugando a que los extremos sean protagonistas, sino que el mediocampo sea el quien domine, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene jugadores capaces de hacerlo. Ahora, me parece que si logra recuperar a Joao Félix puede ser exactamente el jugador que Xavi necesita. Y le puede aportar quizás mucho al equipo. Sin embargo, me parece que el equipo está jugando a nada. De que Lamine Yamal es un bluff. Porque literalmente te juega un partido bien y te juega otro mal. Y en esta ocasión lo marcaron muy bien a Lamine Yamal y no hizo nada. O sea, es lo que siempre he dicho. Lamine Yamal es peligroso, pero cuando tiene ventaja, cuando tiene el 1v1, cuando Lamine Yamal tiene que ir contra uno, contra dos, no sabe qué hacer. Literalmente la toca hacia atrás o tira un centro. Entonces para eso está Rafinha. O sea, Rafinha es exactamente igual a Lamine Yamal. Y te genera exactamente lo mismo. E incluso ya está más preciso, diría yo. Y más que nada eso. Me parece un juego... Bueno, un partido lamentable por parte del Barcelona y que los Osasuna no merecía esto. Me parece que ha sido un error arbitral bajo mi perspectiva, que no te podrá gustar, podrás decir que no, pero para mí es un error arbitral que le perjudica un empate a los Osasuna que le podría haber salvado quizás en un futuro de un descenso, de alguna situación peligrosa, pero a mi parecer el Barcelona no merecía el triunfo, no por jugar mal, no por no buscar el gol, sino que porque es difícil cuando ganas por una situación que es extradeportiva. No estamos hablando de generar, sino estamos hablando de la jugada que le regala el árbitro al Barcelona y además sentencia el partido expulsando al jugador de los Osasuna. Y eso a mí me parece un robo.